Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar del evento. Creo que esto es un momento importante para nuestra facultad porque nos convoca a compartir lo que estamos haciendo, ¿sí? Y creo que esto es vital para nuestros procesos académicos. Esto antes no sucedía mucho, entonces creo que es algo bien importante. Bueno, Tramas Gráficas es un proyecto de investigación en desarrollo realizado por integrantes del Semillero de Investigación Imagen Contexto, adscrito al Grupo de Investigación Diseño y Sociedad, dirigido por la doctora Marisol Orozco Álvarez. Esta ponencia presenta las primeras reflexiones sobre el panorama conceptual que configura el componente proyectual del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca. Esta iniciativa ha venido siendo liderada por egresados del programa como Víctor Danilo Castro, Mónica Quevedo, Olga Benavides y Alexa Muñoz, que me acompaña pues, en esta socialización. ¿Qué es Tramas Gráficas? La naturaleza práctica de lo proyectual, centrada en la solución de problemas de la cotidianidad y la generación de sentido a partir de la creación de interfaces, sistemas de interacción y entornos, ha dejado relegada la producción de tesis o discursos que permitan comprender qué está sucediendo en el panorama del diseño, cómo opera y cuáles son los marcos de referencia que se dibujan en el proceso creativo. Esta escasa reflexión no es ajena a nuestras realidades académicas y profesionales, por lo que reconocemos la importancia de comenzar a generar observaciones desde lo local de manera sistemática y documentada sobre las maneras como se configura el diseño en nuestra academia, esperando que dichas consideraciones sirvan como testimonio de nuestro quehacer, como un insumo para retroalimentar y renovar nuestros procesos investigativos y pedagógicos. Por favor. El proceso de investigación se centra en un análisis que estamos haciendo del componente proyectual. Nos centramos en el componente proyectual porque es lo que articula nuestro programa y son los espacios curriculares en los que se hacen diseño, ¿sí? Entonces, aquí queremos reflexionar sobre lo que estamos haciendo para retroalimentar nuestra comunidad y poder generar unos cambios al interior del mismo. Sí, esto es importante porque estamos en un proceso de acreditación y estamos trabajando en ello, ¿sí? El proyecto tiene como propósito reconocer los principales elementos conceptuales que configuran el componente proyectual del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca desde el 2013 hasta 2018, para desde allí proponer algunas reflexiones sobre las particularidades que han venido configurando la práctica del diseño en un contexto de diversidad cultural como el caucano. El haber transitado esta experiencia de aprendizaje nos ha permitido identificar y cuestionar las tensiones existentes entre dos formas predominantes de comprender y ejercer el diseño que conviven en nuestro programa, como lo son el enfoque tradicional de carácter tecnológico, más conocido como diseño centrado en la forma, y un diseño emergente de enfoque comunitario o diseño centrado en las personas. Esto nos ha motivado a preguntarnos sobre los conceptos clave que están presentes y se articulan en el espacio académico del taller y en cómo estos han influenciado nuestra forma de ejercer y pensar el diseño, particularizando su producción en el contexto regional y en su influencia en las apuestas pedagógicas del componente. ¿Sí sirves? Hola, sí. En este sentido, lo que estamos planteando es revisar un material documental para derivar como unas asociaciones y unas interpretaciones entre el contraste de ese material documental y unas fuentes orales. Estamos trabajando con los documentos del archivo que cuenta con los que cuenta el programa y con los que cuenta la biblioteca de la universidad, reconociendo que en este momento hay como un problema con el archivo, que es un poco complejo, como la compilación de los documentos, y que ante esa escasa como rastreo de reflexiones en el contexto, digamos que los documentos institucionales son como la primera fuente con la que trabajamos. Analizamos el documento de la normativa nacional, el registro calificado del programa, los currículos de los talleres, los planes curriculares de los talleres, y por la
cantidad de trabajos de grado que comprende pues, el periodo de tiempo. Trabajamos solo con las bibliografías, tratando de rastrear influencias, posibles influencias a nivel conceptual y metodológico, para ponerles en contraste con los imaginarios de la comunidad académica. Bueno, sobre el taller y los métodos de análisis. El taller, estudio o laboratorio como estrategia curricular es el espacio de aprendizaje por excelencia de los programas de diseño gráfico de pregrado en Colombia. Allí se aprende a pensar y a trabajar en colaboración a través de la práctica y las derivas conceptuales que supone cada problema de diseño. Dichas prácticas tratan de que el estudiante aprenda a controlar ese salto al vacío que se da en el proceso creativo a través de lo observado y lo vivido, para desde allí construir un método propio que le permita al estudiante transitar de un modo de diseñar intuitivo y cerrado, conocido también como caja negra, a uno consciente y abierto, que sería la caja transparente. En este sentido, nuestro programa contempla 2 ciclos formativos, uno de fundamentación que orienta sus procesos a cimentar el pensamiento proyectual e instrumentar en torno al manejo del lenguaje gráfico y de la comunicación visual, y otro de profundización donde se abordan problemas vinculados con cuatro áreas temáticas contemporáneas: la información, la identidad, la promoción y la estrategia o la gestión del diseño. Esto con el propósito de que los estudiantes puedan agenciar proyectos desde dichas perspectivas. Esta forma de aprender en el taller está mediada por un lenguaje disciplinar y unos conceptos clave a trabajar en cada nivel de formación. Un lenguaje que, si bien varía de acuerdo a la mirada de los profesores, el contexto, las herramientas, la dinámica y la subjetividad del grupo, se encuentra condensado y visualizado en los programas de curso y en el plan curricular que configura el proyecto educativo. Nuestro interés por acercarnos desde esta perspectiva está en que reconocemos que, como lo menciona Santander, el lenguaje no se considera solamente un vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene injerencia en la construcción de la realidad social. Es lo que se conoce como la concepción activa del lenguaje, que le reconoce la capacidad de hacer cosas y que por lo mismo nos permite entender lo discursivo como un modo de acción. Por consiguiente, lo social como objeto de observación no puede ser separado ontológicamente de los discursos que en la sociedad circulan. En este primer momento de indagación nos centramos en la observación de aspectos que configuran el lenguaje utilizado en los programas de curso, para desde allí reconocer qué decimos del diseño, cómo lo expresamos y con qué propósitos. En este sentido, optamos por utilizar la técnica de análisis de contenido a través de la identificación de palabras clave, su frecuencia y sus contextos de aparición. Esto nos permite particularizar los elementos comunicativos o enunciados principales de cada documento, encontrar sus variantes y aspectos claves a nivel conceptual o temático, e inspeccionar cómo se ha venido transformando o no a través del lenguaje en el lapso de tiempo que abarca esta pesquisa, y de esta manera lograr una panorámica de lo que se ha venido trabajando en los cursos. Metodológicamente trabajamos a partir de la división de las palabras de claves a través de las funciones gramaticales, y aplicamos como unos parámetros de exclusión para que la repetición no fuera lo único que nos arrojara como esos acentos. Trabajamos entonces a partir como de las categorías de los verbos, los adjetivos y los sustantivos, y pues se dejaron atrás como otras como aplicaciones del lenguaje que no le aportaban mucho como a este análisis de contenido. Y en ese sentido también estábamos a través de esas categorías intentando un poco rastrear las posibles variables de significado que tienen las palabras en un mismo contexto lingüístico, podríamos decir. Y entonces aquí traemos este ejemplo de John Hesketh, donde la misma palabra tiene como diferentes significados, ¿no? Aparece el diseño como concepto, como una acción, como verbo, y también aparece como un producto. Bueno, la visualización de datos y algunas derivas interpretativas. Si bien uno de los insumos principales para esta apuesta investigativa es la palabra, el diseño de información adquiere un rol relevante en este proceso, ya que se convierte en una herramienta para la reflexión abstracta, como lo menciona el infografista Jaime Serra. Nuestra forma de comunicación más concreta es la palabra. Pensamos en palabra, más aún palabra escrita. Sin embargo, la imagen es la comunicación más veloz. La infografía es solo la herramienta.
Con ella se pueden narrar hechos o verdades, realidad o ficción. Existe un malentendido cultural e histórico que ha venido vinculando la infografía como herramienta al servicio del objetivable, pero en ninguna parte está escrito que esta sea su única posibilidad. Entonces, aquí para poder realizar esa interpretación y esas conexiones que en las palabras en sí, en los párrafos o ya al identificar las palabras, estas como tal estarían inconexas, ¿sí? Entonces, los gráficos y el lenguaje esquemático son un recurso que nos permite hacer esas conexiones y poder leer entre líneas. Para poder mapear e interpretar las relaciones entre los principales términos de cada taller y por ente del componente, se realizaron dos filtros. Primero, unas matrices generales por taller, desde el 1 al 8, que contenían las frecuencias de aparición de los verbos, sustantivos y adjetivos en los programas desde 2013 a 2018. Luego se construyó una matriz que recogían las 5 primeras palabras en las matrices anteriores, sintetizando y jerarquizando términos para acercarnos a una primera relación de palabras clave que nos permitan establecer las diferencias y similitudes de cada currículo. Estas frecuencias, como elemento numérico, no dicen nada, solo comienzan a tener sentido al ser visualizadas. Pues es allí cuando encontramos algunos patrones y conexiones relevantes que son matizadas de acuerdo al contexto en que se encuentran. En este primer momento de análisis, a partir de las visualizaciones de gráficos lineales y de mapas de árbol, como el que tenemos acá, podemos inferir algunos aspectos que relataremos a continuación a partir de las relaciones entre verbo y sustantivo, ya que los adjetivos están siendo procesados actualmente. Los verbos encontrados dan cuenta no solo de las acciones que se espera sean realizadas en el proceso de aprendizaje por el estudiante para el desarrollo de sus competencias, sino que también nos muestran las variables principales que comprenden el acto de diseñar. Si se fijan en el gráfico, la palabra diseñar como tal no aparece. Lo que pasa es que, digamos que la aclaración sería que lo que intuimos es que los verbos están describiendo el proceso de diseñar sin que aparezca implícitamente. Sí, y esto está fuertemente vinculado con el modelo de aprendizaje que se plantea en el programa, fundamentado en el aprender haciendo, planteado por Sean, y su relación con el principio de indeterminación de los problemas de diseño problematizado por Buchanan. Es a partir de esta acción-reflexión que el estudiante puede ir descubriendo o reconstruyendo la situación problemática que se desea transformar para desde allí generar criterios y plantear alternativas de solución aún inexistentes, las cuales, al menos en teoría, deberían ajustarse y responder a las necesidades de los usuarios. Pasa. Hay otra cosa que es bien interesante que empieza a aparecer con este tipo de gráficos, es cómo estos verbos empiezan como a caracterizar esos dos momentos que hay en el componente proyectual, ¿sí? El ciclo de profundización pone todo su acento en el hacer, ¿sí? Por eso predomina como el desarrollo de cosas y el hacer cosas. ¿Por qué? Porque en este ciclo la apuesta es que el estudiante desarrolle unas competencias que le permitan controlar la forma, ¿sí? Ya sea un problema bidimensional, tridimensional, tipográfico, o que pueda desarrollar un sistema con el cual se genere código, ¿sí? Mientras que en la profundización el acento está en identificar y definir las problemáticas. Esto creemos que ha facilitado el tránsito de los estudiantes con un mismo proyecto por los diferentes talleres. ¿Por qué? Porque esto le permite ir reconociendo diferentes aristas del problema de acuerdo a las líneas temáticas de la profundización. Este ya es el mapa de árbol de sustantivos y lo que ahí un poco miramos es que, bueno, se proyectaba, se había presupuestado un poco que tanto diseño como proyectos iban a ser las palabras como con posibilidad de mayor densidad, pero claro, empiezan a surgir como unas apuestas ya por donde lo contextual y la identidad como son como áreas de desarrollo, áreas como muy fuertes, aparentemente, desde lo discursivo por lo menos.
Y en ese sentido, digamos, ya haciendo esta mirada también desde el ciclo de profundización y de fundamentación, lo que notamos es que en el de fundamentación, como la práctica está, digamos, orientada a ejercicios, digamos que se habla más de ciertas condiciones con relación como al reconocimiento de la noción de sistema, de forma, como las nociones básicas del diseño. Y la parte del contexto, la parte que tiene que ver más como pensar la noción del proyecto, pues efectivamente se materializa a nivel discursivo más en los proyectos en el ciclo de profundización, ¿no? También hay como que resaltar que ciertas palabras ocupan ciertas densidades porque son áreas problemáticas de los talleres, pero no quiere decir que se reflejen como en una pregunta que tenga completamente el programa, ¿no? Sí, aquí también hay una cosa bien interesante, y es que a partir de la experiencia que tenemos pues como egresados y en mi caso como profesor sobre el componente, yo soy profesor del componente proyectual, nosotros esperábamos encontrar de una manera muy reiterada conceptos como lo colaborativo, el codiseño, lo co-creativo, lo sostenible, lo comunitario, ¿sí? Unos términos que perfilan la forma de hacer diseño vinculadas pues con ese paradigma relacional, con esto del diseño centrado en las personas, y los hallazgos que hemos tenido, estas palabras no tienen ninguna relevancia, ¿sí? Entonces aquí hay una como gran distancia entre lo que imaginamos, ¿sí? o lo que creemos que está sucediendo y la forma en que desde el lenguaje se están construyendo los cursos. Bueno, continuamos con las bibliografías. Sobre las bibliografías de los trabajos de grado, la sistematización de las bibliografías registradas se realizó a través de matrices por año de graduación, en las cuales hemos alcanzado a 709 registros. En ellas, además de precisar las frecuencias de aparición de los autores referenciados, se identificaban aspectos como el tipo de publicación, el idioma, el lugar de la edición y el género del autor. La primera conclusión resultante de esta revisión es que el mayor número de entradas sistematizadas corresponde a errores o incongruencias en el registro de las fuentes. Este es un aspecto que debe ser tenido en cuenta en la forma en que estamos escribiendo, asesorando y evaluando los trabajos de grado, ya que estos descuidos restan fiabilidad académica e impiden el desarrollo riguroso de análisis e investigaciones sobre el tema y limitan sus posibilidades de divulgación. Entre los autores más citados aparecen Jorge Frascara, Joan Costa y Bruno Munari. Si bien son referentes académicos destacados por su larga trayectoria profesional y también fueron pioneros en el desarrollo de la reflexión teórica en castellano, su vigencia actualmente es cuestionable, en tanto que hoy por hoy se destacan otros autores en el escenario académico, los cuales han generado desplazamientos importantes a nivel discursivo, como lo son el diseño para las transiciones, la innovación social, diseños sures, que tratan de problematizar el rol del diseño frente a como unas necesidades situadas en las que participan las personas de manera activa. En este sentido, habría que preguntarse por qué estos son los principales referentes. También hay que preguntarse si sus textos son capitales para la disciplina, son algo fundacional, o esto se genera por la limitación al acceso a otros recursos bibliográficos. Al revisar también el idioma de las publicaciones consultadas, es abrumadora la cifra tan baja que presenta la consulta en idiomas diferentes al español. Este dato puede estar conectado con las referencias a los autores más citados. Si la barrera idiomática fuera más estrecha, los referentes podrían ser otros y por ende los posicionamientos conceptuales y metodológicos se transformarían. Es importante notar que la producción bibliográfica en inglés es mucho más amplia que la que existe en español. Si bien esto nos muestra una geopolítica del conocimiento y sus discursos, es importante fortalecer procesos académicos que incentiven la lectura en una segunda lengua para ampliar este repertorio conceptual. Para cerrar este análisis de las bibliografías, un dato muy significativo para el semillero por su posicionamiento feminista es la asimetría entre la cantidad de textos de autoría femenina que son referenciados, pues como lo muestra la gráfica, los hombres triplican en cantidad a las mujeres en el número de textos sistematizados. Esto abre la puerta a preguntas sobre el androcentrismo en la academia y las brechas en la producción del conocimiento, cuestionamientos que esperamos profundizar en el desarrollo de la memoria gráfica que propone el proyecto.
No, las notas finales, ¿no? Unas notas ya para terminar. Esta tarea ha sido dispendiosa porque hemos encontrado que el archivo digital del programa de diseño gráfico está en construcción. Esta falencia ya había sido identificada en la autoevaluación del programa de 2017, por lo que se está desarrollando un metadato para el registro exhaustivo de los procesos académicos y con ello consolidar un archivo digital del programa a partir de un proyecto del plan de mejoramiento denominado Diseño con Memoria. Esta actualización constante del archivo es relevante no solo porque resguarda la memoria del departamento y los procesos académicos adelantados, sino porque desde ahí se determina y se validan temas y acontecimientos sobre lo que se debe hablar. Por otro lado, esta indagación nos ha permitido encontrar que en nuestra formación como diseñadores el acento está en el desarrollo de competencias y métodos para crear artefactos que aún no existen y así satisfacer las necesidades de un otro, desde una perspectiva que aún privilegia el enfoque centrado en la forma y subordina lo relacional y lo comunitario, al menos desde lo discursivo. De manera preliminar y especulativa, creemos que estas ausencias y presencias tienen que ver con los contrastes entre los discursos y las prácticas, y cómo éstas se conectan, se tensionan o se solapan, jerarquizando unos rasgos sobre otros. Bueno, finalmente creemos que el aporte principal de este proceso investigativo está en tratar de comprender cómo estas palabras que son utilizadas ampliamente para designar nuestra profesión y otros campos del conocimiento adquieren matices que dan cuenta de su significado en nuestro contexto, retratando la fisionomía del diseño que practicamos y nos imaginamos. Porque es, aparte del encuentro y la intersubjetividad que se gesta en nuestra comunidad académica, desde donde realizamos estos trazos, con los que creemos y queremos recrear no solo nuestro futuro profesional, sino el futuro de nuestro contexto. Finalmente, como dentro de las proyecciones, planteamos como unos espacios y unos eventos académicos que ponen en contraste como estos hallazgos y los ponen también en discusión por esta tensión entre los discursos y las prácticas precisamente. Parte de esos ejercicios ya se realizó un evento académico donde se habló de el diseño de información y la visualización gráfica como abordaje metodológico y donde también se abordaron como cuestionamientos éticos frente al manejo de datos. También digamos que en las proyecciones está ya la recolección de imaginarios y de unas que cuestionen, que sean… Está en el papel. Que están como en función de observar estos hallazgos y ponerlos en discusión. Y pues se plantea de una manera interdisciplinar a partir también como de los diferentes abordajes locales que hay. Y finalmente pues esto se articula a través de como una apuesta y un reto por escribir en diseño, que reconocemos que el semillero digamos, no tiene la suficiente experiencia en eso, estamos construyendo, pero queremos asumir ese reto como parte de una apuesta por consolidar memorias sobre los procesos de diseño y pues por discutir y por poder como ver los tránsitos de los saberes y del conocimiento a través de esas memorias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.